sí vamos a iniciar. Bien, continuemos entonces repasando el concepto de lo que serían los racionales. Ya, esto ya lo vimos anteriormente, pero de todas formas los vamos a estar repasando cada una de las clases para que le quede tatuado en su cerebro. Cuando nosotros trabajábamos con números enteros, teníamos, ¿cierto?, a la derecha los números positivos, a la izquierda los números negativos, ¿cierto? Teníamos por acá lo que se llamaba el infinito positivo, es decir, que mientras más nos corremos a la derecha, los números se hacen cada vez más grandes. Y teníamos por aquí por la izquierda los infinitos, ¿cierto?, negativos. Infinitos colocados como un 8 acostado, ¿cierto? Pero ahora que agregamos los números racionales, que son los decimales y las fracciones, ahora sabemos que entre cada uno de los números enteros hay infinitos números. Por lo tanto, aquí adentro tenemos lo que se llama infinito también hacia adentro. Bien, ahí también tenemos un infinito, exactamente, Catalina. Bien, entonces, entre cada uno de los números enteros tengo una infinidad de números. Ahora, yo le puse aquí un ejemplo, aquí a la izquierda, para que lo veamos de forma general. Bien, si hablamos solamente de números decimales, ya dejando un poquitito de lado las fracciones, entre el 3 y el 4 yo puedo encontrar todos estos números decimales si le hago un zoom, ¿cierto? Aquí está el 3,1, 3,2, etc. Pero si yo vuelvo a tomar dos números que serían números decimales, por ejemplo el 3,8 y el 3,9, nuevamente yo puedo hacer un zoom y encuentro todos estos números que se encuentran aquí. Bien, considerando que este último número, que no está marcado, lo vamos a colocar, el 3,9. Cuando yo armo una recta numérica con números decimales, siempre divido la cantidad que se encuentra dentro en 10 partes iguales, 10 partes, considerando la décima parte el número final, ese número que está ahí. Bien, esta es la décima parte. Entonces, si se fija usted, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sería la parte entera en este caso, y en este caso sería el 3,9. ¿Por qué es importante para mí recalcarle esto y por qué lo hemos visto en todas las clases que hemos pasado fracciones y números racionales? Porque esta es la parte que más cuesta, ¿ya? Lo que más nos cuesta es ubicar números en la recta numérica. Por lo tanto, es importante que sepamos que cuando colocamos números decimales siempre graduamos la recta de 10 en 10. Bien, y si el número tiene otro número decimal, significa que entre medio de estas dos también tengo que volver a dividir en 10. Ahora, más adelante vamos a ver que yo de un número decimal puedo pasar a una fracción, y además de una fracción yo puedo pasar también a un número decimal. ¿Siempre puedo hacer ese cambio? Sí, siempre puedo hacer ese cambio. Por lo tanto, usted cuando esté realizando las operaciones básicas, es decir, multiplicación, división, suma y resta, siempre va a preferir trabajar con fracciones, no con decimales. ¿Por qué, profe? Porque a veces los números decimales son infinitos y cuesta mucho trabajar con un número decimal que sea infinito. Por lo tanto, siempre vamos a preferir trabajar con fracciones. ¿Ya? Quizás haya alguno que otro caso en donde sí vamos a trabajar con decimales, pero la mayoría del tiempo nos vamos a enfocar en las fracciones. Chicas, ¿alguna pregunta hasta el momento? Catalina, ese tipo de números, como el 0,5 periódico, ya vamos a ver que hay una manera de transformarlo a una fracción.
Igual ese tipo de números, Catalina, se trabaja más en primero medio. ¿Ya? En el primero medio usted ve que los números periódicos se transforman a fracciones y los números semiperiódicos. En octavo nosotros vamos a ver solamente los números que son finitos, los que tienen un fin establecido. Bien, como no hay dudas por el momento, vamos a seguir con la siguiente. Bien, ahora entonces yo le doy un ejercicio y voy a colocar la encuesta. Por lo tanto, mírelo por el momento. Claro, Catalina, al tiro lo vamos a revisar de nuevo. Mire el ejercicio primero, especialmente las chicas que están por el celular, porque cuando coloque la encuesta no le van a aparecer las alternativas. Entonces tengo una recta numérica de la figura donde la letra A me dan el contenido, ¿cierto? La letra B también me dicen cuánto es y la pregunta es cuántos números racionales se pueden ubicar entre A y B. Bien, entonces piénsela todavía, no diga nada ni por el chat ni por micrófono. En total, Catalina. Bien, no diga nada todavía porque yo voy a subir la encuesta. Ya, subo encuesta. Ahora sí puede comenzar a contestar. ¿Cuántos números racionales, cierto, habrá entre A y B? ¿Solo un número, dos números, cuatro números, 6 o infinitos? Veamos, ¿quién me falta que conteste? Me falta Camila, Sofía, Antonia, Antonio Hurtado, Antonia Garrido, Antonella. Profe, Dígame. a mí no me sale porque me tuve que volver a unir. Ah, no se preocupe, se le salió la encuesta solamente, pero tenemos más para que pueda participar después. Bien, voy a cerrarla ahora. La mayoría dice que es la letra E, pero tenemos alguna gente que no sé si no está segura o si la colocó y está segura. Bien, Antonia, no se preocupe. A veces pasa que se queda pegado con la encuesta. Bien, entonces, comentarles que la definición de número racional es que los números racionales son infinitos hacia adentro, por lo tanto, entre A y B da lo mismo que números sean. Da lo mismo que números sean, siempre hay infinitos números. Entre A y B siempre hay infinitos números porque estamos trabajando en el conjunto de los números racionales. Por lo tanto, entre el 2/3 y el 6/5 siempre va a haber infinitos números. Bien, si a mí me hubieran preguntado cuántos enteros hay entre los dos números, si esa hubiese sido la pregunta, entonces ahí yo digo, bueno, entre esos dos números solamente tengo este número entero. Por lo tanto, solamente hay uno. Bien, pero solamente en el caso que me estén preguntando por números enteros. En este caso estamos trabajando con números racionales. Por lo tanto, como los números racionales tengo infinitos números hacia adentro, el resultado, ¿cierto? La cantidad de números que hay entre dos números racionales siempre son infinitos.
Ya tengo infinitas posibilidades. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Excelente. Si va teniendo dudas, en todo caso me va deteniendo en la materia. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cómo operar las fracciones, ¿cierto? Esto ya lo empezamos a ver el día viernes y el día viernes nos enfocamos mucho en lo que sería la adición de fracciones, ¿cierto? La suma de fracciones, que consideramos también, ¿cierto?, que la resta significa sumar fracciones negativas. Bien, entonces la forma de operarlo es exactamente la misma. El día de hoy, como ya le decía anteriormente, vamos a ver también la multiplicación y la división. Entonces, repasemos un poquitito la suma y resta de fracciones. Bien, en la suma y resta de fracciones el día viernes estuvimos viendo lo que se llama la estrategia 1 de la regla de la A. Bien, entonces, ¿qué significaba la regla de la A? Que yo multiplico cruzados, ¿cierto? Coloco este signo que se encuentra al medio, luego multiplico los otros elementos cruzados y esas dos cosas las coloco en la parte de arriba de la fracción. Bien, esto le quedaría un poquitito así. Le quedaría 4 por 1, 4, el signo de al medio y 6 por 3, 18. Todo eso en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tiene que realizar esta multiplicación. Bien, si nosotros alargáramos un poquitito, esto se parece más o menos a una letra A. Bien, por eso se llama la regla de la A. 6 por 4 nos da 24. Bien, el 24 pasa a ser el denominador. Recuerde que para sumar fracciones, ¿cierto?, el denominador debe ser igual. Y la parte de arriba lo que tenemos que hacer finalmente es sumar lo que tenemos arriba. Bien, luego de aplicar la regla de la A como estrategia, la mayoría del tiempo tenemos que simplificar la fracción que nos queda. Ya, entonces aquí tenemos, aquí nos quedaría arriba 22, ¿cierto? 22 en 24. Y si se fija, esto lo puede dividir por el mismo número arriba y abajo. Por lo tanto, aquí el día viernes nosotros dijimos que lo vamos a dividir por 2. Bien, arriba nos quedaría un número 11 dividido por 24 dividido en 2, que sería 12. Bien, lo estoy viendo de forma rápida porque esto ya lo vimos la clase anterior. Esa es la primera estrategia. ¿Ya? Pero hay más formas de sumar o restar fracciones. Por ejemplo, la estrategia número 2, que también la vimos la clase anterior. La estrategia número 2 no siempre sirve, pero si la podemos utilizar es bastante buena, que es amplificar una o las dos fracciones hasta que el denominador quede exactamente igual. Por lo tanto, aquí en este caso tendríamos que amplificar el número 2 hasta que me quedara como 4. Por lo tanto, lo que hicimos fue multiplicar por 2, arriba y abajo, solamente la primera fracción. Bien, entonces en la primera fracción nos quedaría 26 dividido en 4 menos la otra fracción que ya la teníamos. Bien, tengo igual denominador, por lo tanto conservo el denominador y los números de arriba los tengo que operar. Exacto, Sofía, en suma y resta se hace de la misma manera. Lo único que cambia es que en vez de sumar los números los resto. Bien, entonces aquí, por ejemplo, como mismo me estaba diciendo usted, 26 menos 1 me daría 25. Bien, y en este caso específico, ¿cierto?, no podemos simplificar, por lo tanto,
lo dejamos así solamente. Y el último caso que hubo algunas dudas en el término de cómo operarlo, que es la estrategia número 3. La estrategia número 3 es aplicar el mínimo común múltiplo. Bien, ¿qué significa el mínimo común múltiplo? La mínima cantidad de números que se están multiplicando, ¿cierto?, que tienen elementos en común. Por lo tanto, para el mínimo común múltiplo, nosotros debíamos realizar una tablita que se ve más o menos así y colocamos solamente los denominadores. Bien, en este caso es el 6 y el 8. Bien, y en la parte derecha de la tabla tenemos que colocar números que dividan estos elementos hasta que me quede un número 1 final. Bien, por ejemplo, en este caso tenemos los dos números que se pueden dividir por 2. Por lo tanto, si aquí coloco el 2, tengo que realizar la operación. 6 dividido en 2 nos da 3. 8 dividido en 2 nos da 4. Bien, pero ahora todavía no llegamos al 1, por lo tanto tenemos que seguir dividiendo. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar el número 3. Da lo mismo en el orden que yo coloco los números. Bien, y aquí yo puedo decir 3 dividido en 3 me da 1. Pero, profe, el 4 no lo puedo dividir en 3. Bueno, como no puedo dividir el 4 en 3, simplemente bajo el 4. Bien, y aquí voy a colocar un número tal que 4 dividido en 4, ¿cierto?, nos da 1. Cuando tengo una hilera de unos en el lado izquierdo, significa que ya terminé de operar y los números que se encuentran a la derecha, estos que están acá, debo multiplicarlos entre sí. Entonces 4 por 3 nos da 12 y 12 por 2 nos da exactamente, chiquillas, ¿cierto? Nos da 24. Muy bien. Esta es la que me interesa que repasemos. Bien, ese 24 es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, lo voy a dejar como mi denominador. Y ahora, me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el número 6 para que el resultado sea 24? ¿Por cuánto lo tendré que multiplicar, chiquillas? 6 por cuánto me da 24. Exactamente, ¿cierto? Sería por 4. Por lo tanto, solamente voy a multiplicar la parte de arriba porque la parte de abajo ya está lista. Bien, ya multipliqué la parte de abajo, está completa. Y ahora me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿El 8 por cuánto lo tendré que multiplicar para que me dé 24? ¿Por cuánto tendré que multiplicar el 8 para que me dé 24? Exactamente, ¿cierto? 8 por 3 nos da 24. Por lo tanto, solo multiplico la parte de arriba también. Ahora, vamos a multiplicar los números de arriba. 2 por 4, ¿cuánto me da eso? Excelente. Luego voy a colocar el signo de al medio, que en este caso es positivo. Pero si fuera negativo, coloco el negativo. Y coloco la otra multiplicación. ¿Cuánto me da esto? Mira, hay gente que ya se adelantó. Excelente. 3 por 3 nos da 9, ¿cierto? Por lo tanto, ahora tengo que sumar los números que se encuentran arriba. ¿Cuánto me da esa suma? Esta que está acá, chiquillas. Mantengo el denominador. Es mi mínimo común múltiplo, así que no lo suelto. Y en la parte de arriba, 8 y 9 nos dan, como ustedes mismas dicen en el chat, 17. Por lo tanto, el resultado, como dice ahí Emilia, ¿cierto?, son 17 en 24.
Bien, el mínimo común múltiplo es la estrategia más utilizada porque imagínense que ahora nosotros estamos sumando 3 fracciones o estamos sumando 5 fracciones. Bien, para el mínimo común múltiplo nos sirve esta misma estrategia independiente de cuántas fracciones estemos sumando. Bien, por ejemplo aquí arriba en la regla de la A, esta regla nos sirve solamente si multiplicamos 2 fracciones. Por lo tanto, si tenemos 3 fracciones, perdón, sumando 2 fracciones, si tenemos 3 fracciones sumándose o restándose, voy a tener que hacer la regla de la A con la primera parte y después hacerla con la otra fracción que me faltaba. En cambio, con el mínimo común yo hago todo al mismo tiempo. Bien, lo hago todo de una sola vez. Por lo tanto, es la más utilizada. Pero si usted quiere, ¿cierto?, hacer cualquiera de las otras dos estrategias, es igual de válido. Pero chiquillas, esto simplemente era un repaso de la clase del día viernes, porque el día lunes, ¿cierto?, es lunes de conceptos. Por lo tanto, vemos solamente la parte conceptual y un poquitito, ¿cierto?, solamente de ejercitación. Y como vemos un poquitito de ejercitación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A mí no me interesa que el ejercicio esté bueno o esté malo, me interesa que usted lo haga. Por lo tanto, le doy 4 minutitos, solamente 4 minutos, para que usted realice el ejercicio. Una vez que lo tenga listo, por favor, colóqueme en el chat listo, ya para yo saber más o menos cuánto se demora. Y después de los 4 minutos le voy a colocar la encuesta para que pueda contestarla. You are now muted. You are now unmuted. Bien, ¿cómo vamos, chicas? Veo varias que ya terminaron. Le queda un minuto a las chicas que no. Así que voy a colocar la encuesta, pero de todas formas le queda un minuto todavía.
Bien, chicas, se acabó el tiempo. Juéguesela por una nomás. Sé que fue poquito tiempo, pero tenemos que alcanzar a ver el ejercicio, ¿cierto? Por eso es poquito el tiempo. ¿Quién me falta? A ver, Matilda, Antonia. Ya me faltan menos. Me falta... Sí. Sí, ya me aparece su respuesta, Matilda. Sí, es que sale en la parte de abajito acá. Ya, chiquillas, se la vamos a dejar hasta ahí. Gran mayoría dice que es la letra C, pero tengo bastantes que se inclinan por la letra A y la letra B. Bien. Veamos el ejercicio y hagámoslo para saber si estaban correctas. Bien, me dice que César deposita en el banco la mitad de su sueldo. La mitad de su sueldo, ¿cuál será esa fracción, chiquillas? ¿Cuál será la mitad de su sueldo? Tengo un entero a la mitad. Excelente, ¿cierto? Al mismo tiempo que destina la quinta parte de este a la compra de un refrigerador. ¿Cuál será la quinta parte de su sueldo? ¿Qué fracción representará esa? ¿Ya? ¿Quién más? A ver. ¿Quién dice algo diferente o quién dice lo mismo? No se preocupe, Fernanda. Cuando tenga dudas, siempre piense que del entero saco la quinta parte. Bien, eso sirve un poquitito. Bien, como si es una fracción, ¿cierto? Tengo un entero o parte de un entero en 5 partes iguales, ¿cierto? Entonces dice que yo deposito en el banco la mitad del sueldo y destino la quinta parte del sueldo anterior, es decir, de lo que me quedó, bien, en la compra de un refrigerador. ¿Con qué fracción del sueldo se quedaría César? ¿Qué tenemos que hacer aquí, chiquillas? Tenemos que sumar, tenemos que restar, tenemos que multiplicar por algo. ¿Qué tendremos que hacer con un medio y con el quinto? ¿Ya? Bien. Ya, Sofía, me gusta esa respuesta. Bien, chiquillas, como todas las de arriba, ¿cierto? Decían, hay que sumarlo. ¿Por qué tenemos que sumarlo? Porque tengo, ¿cierto?, un medio que lo destino a colocarlo, ¿cierto?, depositarlo en un banco y además estoy gastando en un refrigerador. Entonces quiero saber el total. Bien, el total. ¿Qué significa toda esta parte de lo que ganó César? Catalina, ¿se podría multiplicar? Sí, lo podemos multiplicar, pero fíjese que para el razonamiento del ejercicio no tendría mucho sentido. ¿Ya? Ahora, esta suma usted la puede hacer con cualquier estrategia que usted quiera, ¿cierto? Cualquiera de las tres que ya vimos. Pero como Sofía aquí nos estaba hablando de la regla de la A, le vamos a hacer caso a ella y vamos a utilizar la regla de la A. Bien, entonces multipliquemos. 1 por 5, ¿cuánto nos da eso? Exactamente, Sofía, debemos tener el mismo denominador. 1 por 5 nos da 5.
Vamos a utilizar el signo de al medio. ¿Cuál es el signo del medio, chiquillas? Excelente, ¿cierto? El signo del medio es suma, por lo tanto seguimos con la suma. Y ahora la otra multiplicación. ¿Cuánto nos da esto? Excelente. Despertó muy rápido hoy día. Y finalmente la multiplicación de abajo. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Y esa la dejamos como nuestro nuevo denominador. Bien, en la parte de arriba tenemos que sumar los números. ¿Cuánto nos da esa suma? Excelente, Catalina, se adelantó. Exacto, Camila, ¿cierto? Génesis, super Paula. 7, ¿cierto? Entre 10. ¿Qué significa esto? Que de las 10 partes del sueldo, él utilizó solo 7. ¿Cuántas partes me quedarán, chiquillas? Si ya utilicé 7 partes del sueldo, ¿cuántas partes me quedan? ¿Cierto? Me quedarían 3 partes. Bien, si usted lo quiere con desarrollo, piense en un entero. El entero que estamos trabajando aquí es el 10 partes de 10. Y a esto le tengo que quitar las 7 partes. Catalina, si usted lo quiere como un entero, piense en 10 partes de 10, estaba diciendo. Bien, este sería el entero que estamos trabajando aquí. Menos, ¿cierto?, las 7 partes de esas 10 partes que ya habíamos utilizado. Por lo tanto, en el total vamos a tener, ¿cierto?, como nos dice Sofía, 3 partes de 10. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso, ¿cierto?, es la letra C. Pero, profe, Dígame. ¿por qué ocupo el 10 de 10? Solamente porque le estoy haciendo caso al denominador. Si se fija, el denominador dice que es 10. Entonces el entero que me sirve para trabajar es 10 partes de 10. Solamente por eso. ¿Ya? Si usted quiere, ¿cierto?, se puede saltar este paso final. Si usted sabe cuánto es esto, ¿cierto?, que de 7 de 10 me faltan 3 para llegar al 10, usted se puede saltar este paso. Bien, pero como lo estamos explicando, por eso lo estamos colocando aquí. Bien, hay otra manera de colocar este elemento, que es que al sueldo total, es decir, un entero, le tengo que restar 7 partes de 10. Es lo mismo que está ahí arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que el 1 lo tengo que transformar en un número racional y ahora tengo que igualar denominadores para poder sumar. Bien, por lo tanto esta vuelta es un poquitito más larga. Catalina, con esta parte del desarrollo para mí es suficiente. Ya no necesito el resto de desarrollo. Bien, si usted sabe esta parte, pero si le gustaría agregarlo como desarrollo, también sería bastante bueno. Ya me interesa más que todo este concepto de un entero. Nosotros el entero lo podemos trabajar como nosotros queramos. Podemos decir 50 dividido en 50, eso sigue siendo un entero. Por lo tanto, en este caso nos servía trabajar el 10 dividido en 10. ¿Alguna pregunta, alguna consulta respecto a este ejercicio en particular? Sí, no, ¿cómo vamos? Lo más probable es que no alcancemos a ver todo el PPT que tenía armado, pero no se preocupe porque si no, el día de mañana continuamos con él, ¿ya? O el día jueves creo que nos toca. Sí, el día jueves nos toca a nosotros. Bien, continúo entonces con la materia, ya que no hay dudas. La multiplicación.
Bien, la multiplicación nosotros anteriormente la colocábamos con una letra X. Bien, ahora le recomiendo nunca más utilizar la letra X, porque más adelante vamos a estar viendo ecuaciones, entonces si usted coloca la letra X se va a confundir. Bien, ¿qué hacemos los profes de matemáticas de ahora en adelante? Colocamos un punto y a veces pasan los casos, ¿cierto?, que los computadores no nos permiten colocar un punto y se coloca el asterisco. Bien, entonces el asterisco o el punto es una multiplicación. Bien, ¿alguien recuerda cómo multiplicábamos las fracciones? ¿Quién se acuerda cómo las multiplicábamos? ¿Ya? Excelente. Cruzado, ¿ya? O para el lado. ¿Quién más? ¿Quién dice lo mismo o algo diferente? Mariposa, ¿ya? No había escuchado esa estrategia. Puede ser. Cruzado, ¿ya? Las fracciones se multiplican siempre de manera lineal. Es decir, lo que está arriba con lo que está arriba y lo que está abajo con lo que está abajo. Siempre la multiplicación es así. La gente que me comentó cruzado o mariposa, ¿cierto? Que tengo como una idea de lo que es, ¿ya? Es porque se está confundiendo con la división, ¿ya? Pero la multiplicación siempre se hace lo que está arriba con lo que está arriba y lo que está abajo con lo que está abajo. Por lo tanto, en la parte de arriba, ¿cómo nos quedaría esa multiplicación, chiquillas? Nominador con nominador. Excelente, hay alguien que ya se me adelantó y me puso la fracción entera. Y en la parte de abajo, ¿qué nos quedaría? Exactamente, ¿cierto? Aquí nos quedaría 8. Bien, solamente esto en multiplicación. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos algo así? Tengo un número, ¿cierto?, entero multiplicado por una fracción. ¿Qué hago en este caso? Claro, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien que diga lo contrario o alguien que diga lo mismo? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Puede ser, puede ser. ¿Quién más? Veo gente escribiendo por mientras, por eso es que no he dicho nada. Ya, ok. Puede ser. Ya. ¿Qué más? Veo harta gente escribiendo. ¿Quién más tendrá otra estrategia? ¿Cómo multiplico esta cosa que está aquí? Ya, puede ser. Puede ser, puede ser. Veo a una personita más escribiendo. 2 ahora. Ya, puede ser. Sí, sí. Puede ser, puede ser. Veo que hay harta confusión entre multiplicación y suma. Excelente, Emilia. Vio, pero en lo que iba a explicar justo ahora. Lo que nosotros teníamos que hacer cuando veíamos un número entero era dividirlo por ¿cuánto? ¿Por cuánto tengo que colocar aquí? Automáticamente el entero se transforma en racional. Automáticamente estoy trabajando con otro conjunto numérico. Y si usted se fija, entonces esto que está aquí se ve bastante parecido ahora a esto que está acá.
Por lo tanto, tengo que hacer el mismo proceso. Bien, lo que está arriba con lo que está arriba y lo que está abajo con lo que está abajo. Bien, entonces, puede ser, Catalina, 5 por 9, ¿cuánto nos daba? Exactamente, ¿cierto? Catalina ya se nos adelantó. Arriba nos da 45, ¿cierto? Que es 5 por 9. Y abajo el 1 por 25 nos sigue quedando, ¿cierto? 25. Ahora, tenemos que fijarnos en algo aquí. ¿Podemos simplificar esta fracción, chiquillas? Sí, ¿por cuánto tenemos que simplificarla? A ver, ya me respondieron igual por ahí entre medio. ¿Por cuánto hay que simplificarla? Por 5. Debo dividir arriba y abajo por 5. Cuidado ahí, Catalina, porque todavía no puedo por 2. ¿Ya? Si es que en el resultado me da un múltiplo de 2, sí podría simplificarlo, pero justo ahora, fíjese que los dos números, arriba y abajo, terminan en 5. Por eso es que lo puedo simplificar por 5. ¿Ya? Si lo simplifico por 2, me darían números decimales y ya no estaríamos trabajando con racional. Entonces, arriba tengo 45 entre 5. ¿Cuánto me da eso? 9. Y abajo 25 entre 5. 5. Excelente, ¿cierto? Pero, profe, qué raro le dio el resultado, porque finalmente es como si el 25 lo hubiéramos dividido en 5, ¿cierto? Qué raro el resultado. Y el 9 no lo multiplicamos por nada. Entonces, ¿por qué multiplicamos? Bueno, porque cuando nosotros estamos multiplicando fracciones, podemos hacer algo que es muy entretenido. Entretenido digo desde mi percepción, ¿cierto? Que es simplificar antes de multiplicar. Cuando yo tengo una multiplicación de fracciones, ojo, solo se hace en multiplicación de fracciones. Pero cuando yo tengo una multiplicación de fracciones, yo puedo saber si puedo simplificar si tengo el mismo número arriba que se está repitiendo abajo. Bien, si puedo dividir por el mismo número arriba y abajo, yo puedo simplificar. Por lo tanto, fíjese que en este caso, antes de la multiplicación, antes que nosotros hiciéramos este proceso, yo ya podía dividir por 5, arriba y abajo, ¿cierto? Si divido por 5 acá arriba, también puedo dividir por 5 acá abajo. Independiente que el número esté cruzado, bien, también podría haber estado el 5 aquí, también podría haber dividido. No importa en qué lugar esté, no importa si está al inicio, no importa si está al final. Solamente importa que sea un número de arriba y un número de abajo. Siempre tienen que ir en pares. Bien, entonces aquí, por ejemplo, si lo hubiera hecho así, la parte de arriba, 5 dividido en 5 me da 1, por lo tanto me queda 1 dividido en 1, ¿cierto? Solamente esta primera parte. Multiplicado, ¿cierto? Ese 9 que no le estoy haciendo nada. Y abajo lo estoy dividiendo por 5, ¿cierto? 25 dividido en 5 me da 5. Bien, y ahora nosotros podemos multiplicar. 1 por 9 es 9 y 1 por 5, 5. Por lo tanto me da este mismo resultado. Bien, entonces este es un truco que nos sirve muchísimo. Sí, Fernanda, siempre debajo de un número entero, si yo lo quiero transformar en fracción, debe ir un número 1. ¿Ya? Siempre, siempre, no importa el ejercicio. Bien, veo gente escribiendo. Exacto, Catalina, usted puede
simplificar antes de multiplicar o puede hacerlo al final. Bien, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de las dos. Bien, pero repasemos un poquitito esta estrategia. Camila, si es que ustedes tuvieran dudas sobre el resultado final, pueden hacer otra estrategia y si les da lo mismo, entonces el resultado está correcto porque está comprobado. Sí, es una manera muy buena de considerarlo. Bien, ahora repasemos un poquitito la estrategia que yo le acabo de comentar. Bien, entonces en esta multiplicación que está aquí, yo tengo dos caminos. La primera es multiplicar lineal, ¿cierto? La parte de arriba con lo de arriba, la parte de abajo con lo que está abajo y después simplificar. Bien, pero si se fija, los números son muy grandes. ¿Ya? 9 por 16 y 4 por 27 nos va a dar números muy grandes. Por lo tanto, vamos a simplificar antes de multiplicar. Bien, en este mismo caso puedo simplificar por dos números. Si miramos el 9 de acá arriba, ¿por cuánto puedo simplificar el 9? ¿Por cuánto lo podría dividir? ¿Ya? ¿En 1? El 1 es como nuestro comodín. ¿Ya? Entonces, si lo simplificamos por 1, el resultado va a quedar igual. Pero debe fijarse por cuánto puedo dividir arriba y abajo, ¿cierto? Siempre tiene que ser el mismo número. ¿No? ¿No? Sí, Camila, ese es 1. El número 2, puedo simplificar arriba y abajo por el número 2. Hagámoslo por ese primero, ya que usted lo vio. Si se fija, el 16 lo puedo dividir entre 2. Si divido el 16 entre 2, ¿cuánto me daría el resultado? Solamente el 16, no estoy tomando el 9. Pero, profe, Sí, Sofía, ¿por qué lo está dividiendo? porque estoy simplificando arriba y abajo por el mismo número. Entonces el 16 en 2 nos daría 8. Pero como ya dividí arriba por 2, sí o sí tengo que dividir abajo por 2. El 27 no lo puedo dividir en 2, por lo tanto voy a dividir solamente el número 4. 4 dividido en 2, ¿cuánto me daría? 2. ¿Puedo seguir simplificando por 2? Puedo seguir dividiendo por 2 arriba y abajo, mire. Solamente mire los números que puedo. ¿Podré seguir dividiendo? Exactamente, ¿cierto? Puedo volver a dividir por 2 los mismos números. Por lo tanto, la parte de abajo, aquí, 2 dividido en 2, ¿cuánto me daría esto? 1. Y la parte de arriba, 8 en 2, ¿cuánto me daría? 4. No puedo seguir simplificando por 2, ¿cierto? Porque la parte de abajo ya no puedo seguir dividiendo por 2. La parte de arriba sí se puede, pero como la parte de abajo no puedo seguir haciéndolo. Son las dos o ninguna. Ahora, ¿por cuál otro número podemos dividir arriba y abajo, chiquillas? Miremos bien el ejercicio. ¿Por cuál número puedo dividir arriba y abajo? Tengo un 9 arriba y un 27 abajo. ¿Por cuánto podríamos dividir esos números? Por 3, exactamente, o por 9, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que 9 por 3 es 27, por lo tanto lo vamos a hacer por el camino corto, por así decirlo. Porque si dividimos por 3, tenemos que volver después a dividir por 3. Entonces en este caso lo vamos a hacer directamente por 9.
Bien, si divido por 9 arriba, sí o sí tengo que dividir por 9 abajo. Da lo mismo el lugar y la posición en donde yo tenga que dividir. Entonces, 9 dividido en 9, ¿cuánto me da aquí arribita? 1. Y aquí abajito, 27 dividido en 9, ¿cuánto me daría eso, chiquillas? 3. Exactamente. Por lo tanto, ahora, ¿qué voy a hacer? Para que no se me confunda, los voy a marcar. Los números finales, que son estos que están aquí, estos son los números que se van a multiplicar. No se preocupe, Sofía, porque lo vamos a seguir viendo la próxima clase. Los números finales son los que voy a multiplicar. Bien, entonces aquí en este caso, en la parte de arriba tendría 1 por 4 y eso me da 4. Bien, y en la parte de abajo tengo 1 por 3 y eso me da 3. Bien, por lo tanto, me ahorré simplificar al final y lo hice antes. Bien, ese es el concepto. Nosotros ya no simplificamos, ¿cierto?, al final, sino que lo hacemos antes. Ya, la próxima clase, de todas formas, como nos quedamos sin tiempo, vamos a seguir viendo esto mismo.